Sana. Muy buenos días, amigos de Vida Sana, otro miércoles más comenzando para hablar de su salud. Hoy tengo la presencia de la doctora Pirina León, reumatóloga, para hablar de un tema que ya está siendo considerado como una de las enfermedades catastróficas dentro de nuestro medio y a nivel mundial. Muy buenos días, Pirina. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí y ojalá pueda yo colaborar con algo, por lo menos, en las dudas que tienen las personas en relación al lupus. Sí, vamos a hablar del lupus sistémico, eritematoso sistémico el día de hoy. ¿Qué es el lupus para que la gente tenga un poco más claro la situación? Bueno, el lupus es una enfermedad reumatológica, ¿no? Es casi que, me atrevería a decir que una de las enfermedades prototipo del reumatólogo, ¿no? Es una enfermedad sistémica, es una enfermedad inflamatoria que puede afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Podría afectar cerebro, pulmones, corazón, la piel, articulaciones, etcétera, y de acuerdo a eso, pues darnos muchas complicaciones de acuerdo al órgano que sea afectado, ¿no? Esta enfermedad no es tan conocida dentro del grupo de la población mundial, ¿no? Entonces no tienen muy claro cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas y cómo se manifiesta en el paciente, cómo tiene que ser el asunto ya para que busque atención temprana al médico especialista. Bueno, en relación a esto, la causa del lupus es bastante, mejor dicho, es no conocida, ¿no? No hay una causa que se relacione con el lupus. Hay ciertas hipótesis o investigaciones sobre que tenga de pronto un origen viral, bacteriano, que de pronto hormonal, que tenga que ver, por ejemplo, el medio ambiente, etcétera. Realmente alguna causa conocida, ¿sí? No tenemos. Lo que sabemos es que el problema del lupus es que, como para hacerme entender un poco mejor, ¿qué es lo que sucede cuando una persona tiene, por ejemplo, una infección? Al tener una infección, el paciente o el cuerpo reconoce esa bacteria, ese virus que le está afectando y obviamente ataca ese virus y se controla la infección. Obviamente ayudada con antibióticos, etcétera, lo que necesitemos. Pero el cuerpo reconoce la parte extraña, digamos. En el lupus, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo no reconoce lo propio de lo extraño. ¿Y qué sucede? Ese antígeno que entró para hacernos daño se une con el anticuerpo y en vez de pelearse, digamos, se hacen amigos y forman lo que se llama un inmunocomplejo. Se une el antígeno con el anticuerpo, es decir, lo extraño con lo propio, y tiende a depositarse en los órganos y así, obviamente, causar la enfermedad. Ya, ahora es importantísimo que nosotros comprendamos la sintomatología temprana de esta enfermedad para que el paciente también pueda, o el entorno familiar pueda llevar a este paciente al médico, que en este caso, Pirina, tiene que ser necesariamente el reumatólogo de inicio, o se tiene que hacer algún trabajo multidisciplinario con otra especialidad. Bueno, en general el paciente que inicia con el lupus es un inicio medio insidioso, medio no muy claro, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el paciente con dolores articulares, con inflamación articular, con una fatiga importante, se levanta muy cansado, como que no hubiese descansado nada, dolores de cabeza, puede haber fiebres que no tienen una explicación. Muchas veces las interconsultas que recibimos los reumatólogos es, por ejemplo, porque el médico internista de pronto ya le buscó las causas de fiebre, le buscó tumoraciones, le buscó infecciones, etcétera, y no le encontró una causa. Entonces, a veces, entre el diagnóstico diferencial es, por ejemplo, la fiebre de origen desconocido, y muchas veces por ahí hemos llegado al diagnóstico. Entonces, más bien es un inicio un poco no muy claro, ¿no? Hay como que síntomas un poco ambiguos, un poco no muy decidores de la enfermedad. A veces, por ejemplo, nos ha sucedido que inician, por ejemplo, con una nefropatía lúpica. Por ejemplo, va donde el nefrólogo. ¿Qué es eso? Para que nos entienda la gente. ¿A qué me refiero con nefropatía lúpica? Es la afectación del riñón.
El lupus tiene una preferencia, digamos, entre los órganos que puede afectar el riñón. Entonces nos produce una nefropatía lúpica que puede ser desde leve hasta realmente complicada y llegar a llevarnos a una diálisis del paciente o a una insuficiencia renal crónica. Tenemos algunas imágenes, Pirina, quisiera ir desarrollando la entrevista en base de eso. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que saber ya en el momento que está diagnosticado el lupus, ¿no? Tenemos algunas imágenes que se manifiestan claramente en la piel, estamos viendo. Por ejemplo, en las imágenes que tenemos ahí, las tres primeras imágenes, sí, una carpitis, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Es una inflamación de los huesos del carpo, sí, de la mano. En la segunda vemos una enfermedad avanzada, sí. La enfermedad avanzada, las típicas deformaciones en cuello del cisne, que muchas veces nos hacen confundir con una artritis reumatoide, ¿sí? Exactamente. Pero en el caso del lupus, cuando hay este tipo de manifestaciones, se llama artropatía de Charcot. La diferencia, para yo, por ejemplo, ver una mano reumatoide y una mano lúpica, ¿sí? Es que en el lupus yo puedo reducir esas es decir, si tengo la manito, sí, yo le puedo regresar a su estado normal, sí, bien, aunque luego se regrese. En la artritis no puedo hacer eso. Clínicamente me ayuda esto. Y segundo, obviamente con estudios de imagen en los que yo puedo ver que en la artritis de lupus o en la afectación articular de lupus no tengo erosiones en las articulaciones. Entonces eso es importante para poder diferenciar. En la siguiente imagen que tenemos las lesiones dermatológicas, ¿sí? En la segunda imagen, en el que tenemos el dedo del pie necrótico, ¿sí? Muchas veces hay alteraciones vasculares, ¿sí? De la circulación a nivel distal y obviamente esto produce o muera, un infarto, ¿sí? En las siguientes imágenes lo que vemos es un cambio de coloración e inflamación y esto es cuando sobre todo se asocia, por ejemplo, a un síndrome de Raynaud, que es a veces los pacientes vienen y dicen, doctora, con el frío mis dedos cambian de color, se hacen blancos, se hacen morados. En esta imagen lo que podemos ver, por ejemplo, es un poco una visión general de qué es lo que podemos ver en las manifestaciones clínicas, la afectación de la boca con úlceras orales, la afectación pulmonar, en la que puede haber una neumonitis lúpica, es decir, una inflamación del pulmón. Puede haber derrames pleurales, es decir, líquido en la pleura, que es como conocemos, es una capa, digamos, que envuelve a su pulmón. En la parte gastrointestinal puede haber una inflamación del intestino, puede producirse una pancreatitis, una hepatitis. Sí, en la parte renal, pues lo que conversábamos hace rato, que puede producir una insuficiencia renal, y el primer indicio de esta insuficiencia renal muchas veces es la pérdida de proteínas por la orina, de más de 0.5 gramos. Ahora nos estamos dando cuenta que es una enfermedad que prácticamente ataca a la generalidad del cuerpo. Brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, Pirina, el pronóstico y el manejo medicamentoso, el tratamiento en definitiva. Bueno, en cuanto al pronóstico, ha mejorado muchísimo. Los pacientes con lupus hace mucho tiempo o hace algunos años, el pronóstico era bastante malo, ¿sí? Sobre todo cuando hay este tipo de afectaciones importantes, ¿no? Sin embargo, con el avance del tiempo y con las investigaciones médicas realmente se ha logrado controlar bastante bien el lupus. Ahora estamos en la era que es la panacea ahora en la reumatología, que es la época de la terapia biológica. Entonces realmente con la terapia biológica se ha controlado muchísimo, muchísimo. Incluso los pacientes pueden llevar una vida bastante buena, ¿sí? Bastante cercana, diría, a lo normal, porque completamente normal es muy difícil, pero es posible con este tipo de medicación. Obviamente se utilizan también medicamentos inmunosupresores, etcétera, de acuerdo al caso del paciente. Cada paciente es muy diferente, cada paciente necesita un enfoque diferente para su tratamiento, pero realmente el pronóstico ha mejorado de una manera muy importante. El tratamiento, ¿cuán frecuente es que tiene que estar con el reumatólogo, la reumatóloga en este caso? Y la medicina tiene que ser permanente. En general, una vez que iniciamos el tratamiento,
Sí, apenas descubrimos el diagnóstico, pues se inicia con un tratamiento de acuerdo a las manifestaciones, como le decía, pero en general tiene que estar acompañado del reumatólogo, digamos que para toda la vida. Es una enfermedad que le va a acompañar siempre, siempre. Que de pronto en algún momento se podría disminuir un poco la medicación de acuerdo a la manifestación clínica, si es que el lupus de pronto entró en remisión, es decir, está controlada la enfermedad, sí se podría, pero suspenderle completamente es bastante difícil. Es bastante difícil, sobre todo cuando hay este tipo de lupus muy agresivos, necesitan estar constantemente en controles. Ya. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Pierina el día de hoy. Ha sido un tema encasillado dentro de las enfermedades reumatológicas, una patología que, como ustedes se pudieron dar cuenta, ataca a todo nuestro organismo y tiene que tener muchísimo control. Su mensaje final, doctora, para nuestra teleaudiencia. Nuevamente agradezco la invitación y de mi parte, pues, decirles que estoy a las órdenes con todos ustedes, que mi sugerencia es de que apenas tengan algún indicio de que esté sucediendo algo de esto, cada quien conoce su cuerpo y puede definir, que busquen al reumatólogo, busquen ayuda profesional, por favor, les pido, porque muchas veces vienen a donde el reumatólogo cuando ya tienen algunas complicaciones un poco más difícil de tratar. No digo imposibles, pero sí un poco más complicadas. Así es que ese es mi mensaje, que en cuanto sientan alguna situación esta o tengan estas dudas, consulten a la persona adecuada y para eso pues estaremos a las órdenes los reumatólogos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar otro miércoles con nosotros. Nos despedimos, siempre invitando a una nueva programación como esta el próximo miércoles. Que pasen bien. Chao. Vida Sana.